Mi nombre es Pablo Boido, para quienes no me conozcan, y pertenezco al equipo del curso de, de Flaxo, de Infancia y Educación Inicial. Entonces, nada, comentarles un poquito de esta propuesta para quienes se están conectando por primera vez. Venimos trabajando ya hace un tiempito con algunos directores y directoras, principalmente ahora de Sudamérica, que participaron. Arrancamos con Ignacio Agüero de Chile, también Macarena Aguiló de Chile y Marcelo Burr de Argentina, y hoy tenemos a Paz Encina. Y la idea que son directores en general que hacen, que tienen algo en común, que es que hacen un cine, podríamos decir, que no entra dentro de lo convencional, que en general trabaja el género documental, pero un poco lo desborda, ¿no? Como que trabaja también con herramientas ancladas en narrativas de lo que hoy se denomina autoficción, ¿no? Con formas de interpretar el documental de otro modo. Y bueno, son películas distintas, pero tienen una diversidad, una propuesta estética bien distinta. Y nos parece como bastante interesante poder compartir este tipo de materiales bueno, en general tienen una circulación, quizás en festivales o en ámbitos académicos o por ahí vinculados a la cinefilia, pero bueno, también incluirlos dentro de ámbitos de formación me parece que es un desafío y es interesante, sobre todo más allá de un poco para aprender algo vinculado al cine, también porque son películas que están pensando la infancia, cada una lo piensa de un modo muy singular, un poco por ahí es lo que vamos a charlar con Paz más tarde, que de alguna manera trabajan sistemáticamente, abordan, la infancia está presente como en sus poéticas o sus formas de hacer cine, ¿no? Y lo hacen siempre con modos muy creativos donde aparecen las imágenes, el mundo, las voces de la infancia, siempre como recreando contextos bien distintos, ¿no? La última película que estuvimos trabajando, la de Marcelo Burd, En los sentidos, estaba anclado más a un ámbito de formación, una escuela de frontera, vinculada a cómo era la dinámica de la vida cotidiana, ¿no? De una comunidad educativa en ese contexto, qué colores, qué mundos también se armaban ahí. Bueno, y cada una a su manera fue planteando una propuesta, ¿no? Eh, Muy escuetamente, porque no me gusta hacer como un spoiler, un adelanto mucho de la película que vamos a ver, pero Ejercicio de Memoria, que es una película de 2016, ya tiene bastantes años y no es la película que hoy eh, tiene a Paz como una protagonista como muy importante en el cine latinoamericano y mundial, con su reciente película que es Seami, que estuvo ahora en el Bafisi, que ganó el Bafisi, también ganó el Festival de Rotterdam. Bueno, y tuvo una muy buena recepción de la crítica y está girando por el mundo. Ya esperemos que tenga algún tipo de estreno comercial en la Argentina más prolongado. Eh, pero bueno, no es esta película, nos vamos a ir como varios años antes, pero sí, solamente para decir, porque también es como la infancia aparece como protagonista en varias de sus películas. Y esta película trabaja eh, con testimonios, con documentos vinculados a la dictadura de Stroessner en Paraguay, que bueno, tuvo una duración bastante larga, y recupera esos testimonios, pero de alguna manera lo hace de un modo bastante singular, combinando entrevistas y voces digamos, de algunos eh, hijos de militantes políticos opositores a Stroessner, y que recuerden como un poco cómo fue su vida su infancia, sobre todo, cómo fue su infancia en ese contexto, ¿no? Por un lado están esas voces y por otro lado hay algo ensayístico de lo visual que tiene que ver, ya filmado más en la actualidad, que tiene que ver con ese Paraguay en un punto más rural o suburbano, y cómo es esa vida
cotidiana de esas infancias y cómo se entrama con la naturaleza, qué juegos aparecen, qué imaginarios, ¿no? Y ahí van a ver un diálogo que se va armando entre los recuerdos de esos protagonistas que aparecen, que fueron víctimas de alguna manera de la dictadura, que pasaron su infancia en la dictadura, y esas imágenes del hoy, ¿no? Del Paraguay del hoy. Así que bueno, eso es un poco a grandes rasgos y nada, después vamos a tener un buen rato para charlar con ella, o sea, vamos a ver la película y vamos a tener, después se va a conectar y vamos a tener un buen rato para charlar con ella, yo voy a plantear algunas preguntas, la idea es que sea como una conversación y que después también ustedes puedan plantear sus inquietudes y bueno, sobre todo para poder pensar el proceso de trabajo, cómo ella llega a los temas que está trabajando, cómo va encontrando estas películas que son tan interesantes, ¿no? Como decía, ella es una protagonista hoy en toda Latinoamérica, una referente ya con una gran filmografía. Y bueno, así que es un lujo, la verdad, poder tener este rato para charlar con ella. Así que bueno, sin más, me viene la parte difícil, así media técnica, de intentar arrancar a compartir la película. Esperemos que funcione. Pero bueno, ya largamos con la película y apenas termina la película se va a conectar ella. Así que quédense, no se desconecten. Pero bueno, tenemos este rato que va a funcionar un poco. A mí me pasa, no sé si le pasa a todos, pero eh, esto de que nos trajo Internet de un montón de alcance a películas y demás, también a veces lo hace muy difícil, porque ponerse a ver una película solo, sola, es más difícil, y sobre todo cuando plantean otros tiempos, porque hoy estamos como muy atados al celular, o muy miles de estímulos, entonces a veces de desconectarse 1 hora y 10 para ver una película es algo como ya antisistema casi. Así que bueno, a mí me sirve verlo en conjunto, así que estamos como así improvisando una sala virtual, que sabiendo que estamos todos un poco, todas en la misma, por ahí nos ayuda a meternos en esa sala oscura, de alguna manera, que propone el cine en sus inicios, y que bueno, es un ritual que me gusta un poco intentar recrear acá en este espacio. Así que esperemos que no falle, vamos a probar. Y bueno, y ahí la arranco y bueno, ahí arrancamos y seguimos y nos vemos en 1 hora y unos minutos ya conectada con la directora. Bueno, siempre muchas gracias por conectarte. Siempre estos primeros momentos que tenemos a la invitada o el invitado es raro porque es como que estamos saliendo de la sala del cine y ya nos Claro. sumergimos a charlar. Y, y nada, bueno, como esta es la que acabo de volver a ver la peli, bueno, me anoté un montón de cosas, siempre te surgen cosas. Me imagino que cada uno está en su casa también repasando, pensando, tratando de ponerle algunas palabras, ¿no? A lo que acabamos de ver. Eh, que bueno, que es bastante emotivo, ¿no? O sea, entra por muchos lados la película, muchísimos. Y nada, bueno, un poco cuando que te habíamos convocado, te habíamos escrito, por ahí para poner en contexto y también a quienes ahora se acaban de conectar, contarles, bueno, esto es un ciclo que venimos haciendo desde el área de Flaxo en la parte de educación, dedicada más a la educación, la pedagogía, especialmente la infancia, y bueno, tratamos de pensar el cine a la infancia y el cine en su singularidad, ¿no? Un poco como universos que pueden compartir, convivir, pero que tienen sus propias reglas, su propia. No, sobre todo por ahí porque insistimos siempre en llevarlo al campo de la pedagogía sin que el cine se tenga que adaptar a una práctica concreta, sino que, bueno, pueda iluminar otras cosas y también nada, también aparecen también esos tiempos de la educación y demás en el cine, ¿no? Es decir, sin que sea una cosa instrumental, sino que nos permita para aprender más de cine y también conocer otros abordajes. Y, y bueno, particularmente nos interesaba tu trabajo también por esta cierta sistematicidad, ¿no? Que aparece este universo infantil, ¿no? No solo
no solo en ejercicio de memoria, sino otras películas, particularmente también ahora en EAMI, que bueno, se está presentando. No sé si tendrá algún estreno nuevo comercial en Argentina pronto que podamos ver en sala, o reestreno, ¿no? Pues estuvo en el Malva, estuvo en Bafisi, pero bueno, también es una peli que yo les recomendaba mucho para que puedan ver. Y, y por ahí la primera como pregunta o punta para empezar a charlar es cómo te surge vincular, porque me imagino que un poco el puntapié, o por lo menos lo que leí, era trabajar bueno, más en relación a esa larga dictadura de Stroessner, pero cómo surge esto de vincularlo con la infancia y cómo surgen estas decisiones también formales, ¿no? Porque, o sea, obviamente el sonido tiene toda una autoridad y la imagen también, que va por otro lado, ¿no? Testimonio por un lado, que tiene que ver una cosa más de documental, y las imágenes, ¿no? Que arman otro mundo, bueno, que parecen... Bueno, como me gustaría más por ahí charlar, ¿no? Cómo surge ese proceso de trabajo para ir tomando esas decisiones que te llevan a plantear la película de ese modo. Bueno, una decisión importante fue que yo nazco en el 71, yo soy del 71, y la dictadura empieza en 1954. Yo nazco en el 71, mi padre era opositor, entonces me toca toda una infancia y una adolescencia en dictadura. Y tener una infancia y una adolescencia en dictadura con un padre opositor no es algo menor, digamos. Me toca como toda una vida de control, me toca toda una vida con un guardia enfrente de mi casa, controlando nuestras salidas, nuestras entradas, algo que prácticamente se vuelve cotidiano, por otro lado, para nosotros. Nosotros vivíamos muy cerca, mis padres en realidad tenían una casa muy cerca de los centros de detención. Mi papá era abogado, entonces cada vez que detenían a alguien se iban a la casa, estaban los timbres a la madrugada, estaban los gritos, estaban las desesperaciones, y es algo como que a mí me queda como una marca de infancia, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, el primer movimiento que hago con la familia Boiburu fue ir a recorrer los lugares en los que ellos estuvieron en el exilio. Fue una familia muy perseguida, entonces tuvieron, creo que 14 casas, 8 ciudades distintas. Fue así como una infancia muy movida también la de ellos, bastante más movida que la de cualquier persona que estaba en Asunción por lo pronto. Agustín era muy perseguido, y cuando nos fuimos a recorrer todos esos lugares, yo lo que sentí es que ellos me hablaban desde la infancia. Y sentí algo que para mí fue fundamental en la película, que es que sentí que a pesar de todo el horror, a pesar de todo el miedo, a pesar de todo el control, hubo una felicidad ahí. Mm. Y sentí que esa felicidad tenía que ver con la mirada de infancia, que está cruzada por un montón de cosas, no es que no, pero que tenía que ver con una felicidad que te da la infancia, quizá, que es una inocencia que todavía uno tiene un resguardo. Y eso para mí fue fundamental, porque dije, bueno, todo eran anécdotas de infancia, de infancia, de infancia, hasta que llegamos al último lugar. Ya los dos varones eran, Rogelio y Rolando ya eran mayores dentro de todo, pero Jazmín era muy chiquita todavía. Pero les cruza, digamos, a la infancia. Y por otro lado también pensé siempre, y esta fue una certeza que yo tuve desde el primer día que comencé esta película, porque en Paraguay no tenemos un proceso de memoria como tienen en Argentina. Nuestro proceso de memoria está todavía como muy retraído. De hecho, yo creo que mi generación no hizo los procesos que tenía que hacer como para ser la generación que cuenta. Yo creo que mi generación está como en deuda con toda la sociedad todavía. Y cuando hice la película, yo sabía que era una película que no iba a ser muy vista en Paraguay, que iba a tener como sus rechazos, pero sentía que la tenía que hacer, que ya alguien tenía que empezar a hablar de todo eso. Además, nosotros tenemos los archivos del terror, que Mm. es, no sé qué país los tiene. Nosotros tenemos todo eso, pero está ahí, estaba ahí como guardado, como escondido, y dije, bueno, alguien tiene que hacer, voy a hacer. Pero estaba como muy segura de que esta película no era para mi generación, sino que era
para la generación de los que cuando se estrenó la película eran niños. Eso también era una certeza muy grande que yo tenía. De hecho, cuando se estrenó la película en Paraguay, iban a ser las elecciones presidenciales y ganó quien es ahora presidente, Mario Abdo Benítez, que es el hijo de quien era la mano derecha de Stroessner. O sea, hasta ese punto todavía nosotros no tenemos trabajada la memoria, porque esto en Argentina sería impensable. Sé que existe la derecha, sé lo que pasa en Argentina, pero esto sería impensable. Que no sé, que el hijo de Macera pueda ser presidente de la República, no sé. Creo que Argentina va a tomar como estos recaudos. Y yo sentí, claro, entonces a la película creo que habrán ido a ver 400 personas, casi nadie, pero la pude liberar y es como que en una película vista a escondidas, que fue algo fuertísimo para mí, por otro lado. Entonces, cuando me di cuenta de eso, saqué con una revista que se llama La Isla, que es una revista que hace la Municipalidad de Asunción, que en ese momento tenía como un gobierno de centro izquierda. Saqué el DVD de la película y simplemente distribuí así, o sea, abrí, digamos. Sí. No, estaba pensando igual que también, más allá de que siempre, bueno, los procesos de las políticas de la memoria son distintos, ¿no? En el Cono Sur y hay como distintas etapas. Sí, igual hay en el cine, ¿no? Como una decisión por ahí de distintas cineastas. De hecho, estábamos viendo, hace poco vimos acá en este ciclo la película de Macarena Aguiló, ¿no? De contar desde la infancia, ¿no? Ese proceso de memoria, ¿no? Y eso es bastante interesante. ¿En qué momento se cruza hablar de la dictadura, pero desde esa óptica y sin, quizás, por eso pensaba, ¿no? En ese universo que construye la película, que no es un reduccionismo informativo, sino que, bueno, intenta construir estas dicotomías tan difíciles de pensar, como por ejemplo pensar que la dictadura, esas infancias también encontraron felicidad, o sea, como, ¿no? Como que eso es como lo interesante. Y como esas, a mí la imagen un poco de la felicidad que me aparecía era en ese contexto, como en una anunciación desde el presente, en esas películas, en la película que es de los niños y las niñas ahí que después quiero preguntarte un poco ahí en esa naturaleza, era ese momento como de estar en banda, ¿no? Como lo diríamos por ahí en porteño, medio estar en banda, ¿no? Como unos niños, como en grupo, saliendo, jugando, recorriendo, ¿no? Y nada, me preguntaba cómo te aparecieron esas escenas, esas imágenes, ¿no? Como si fue participando en su vida, los conocías, cómo fue el casting, ese scouting, esa búsqueda, los encontraste, los buscaste. Mira, vos sabés que fue algo casi que me estaba esperando, porque yo tenía otra puesta en escena desde el guión preparada. Habían algunos niños, pero no eran ellos exactamente. Después, lo que sucede, que es algo que sucede mucho en el cine, que no tenés el presupuesto para filmar, que se caen los actores, que no, era además enero, hacía tanto calor, me acuerdo. Pero ya en el momento en que yo podía filmar, y me dijeron, no vas a poder tener esto, no vas a poder tener estos actores, no vas a poder tener luces. Yo en un momento dije, bueno, no me importa, decime qué tengo y con eso voy a filmar. Y me dijeron, bueno, lo que tenés es la cámara, tenés la casa, tenés tales técnicos. Y dije, bueno, ok. Y lo que hice fue quedarme, yo hice en esta película en Derqui, en una localidad de Corrientes, Argentina. Me quedé ahí 15 días con el asistente de dirección y recorríamos. Y con los primeros que me contacté fueron con los chicos jóvenes, los que tienen los caballos. Y les pregunté, ¿puedo estar con ustedes? ¿Y qué van a hacer ahora? Y ahora vamos a ir a sacarle el moquillo al caballo. ¿Me puedo ir con ustedes? Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora nos vamos a ir a bañar al río. Cuando te digo bañar, bañar de bañarse. De no ir a tirarse al río, de bañarse. ¿Y ahora qué van a hacer? Y ahora entonces me iba a todos lados con ellos. Y ahí mismo iba armando entonces mi puesta en escena según lo que ellos hacían en su cotidiano. Conozco después a los chicos más jóvenes, a los más chiquitos, estoy todo el día con ellos y me doy cuenta además que con ellos tenía una joya, que eran niños verdaderamente de río y de monte. Porque si yo hubiera querido que un chico me actúe eso, no lo iba a poder hacer.
Y para ellos era tan cotidiano, tan orgánico estar ahí donde estaban. Y también esa habrá sido la vida de los Oiburu. Y tampoco es tan alejada de mi vida. Yo tuve una infancia rural, de alguna manera. Sí en Mm. Asunción, pero en una Asunción muy rural, en una Asunción de posguerra. Como te digo de posguerra, te digo una guerra que transcurre en Paraguay entre el 32 y 35, no tan lejana. Mi abuelo peleó en esa guerra. Mm. Entonces, es una Asunción de posguerra, una Asunción en dictadura, era una Asunción muy rural, muy Mm. rehaciéndose todavía. Entonces yo vivía siempre a 10 cuadras del río, siempre había un monte cerca de la casa, esa fue también mi infancia de alguna manera. Entonces para mí era como bueno, la infancia está acá, digamos, como si esa fuera mi patria, digamos. ¿Verdad? Está un poco esta frase de que la infancia es la patria. Bueno, para mí la Ujú. patria estaba ahí en ese momento. Y también hay algo, no sé, nunca me olvido cuando leí La náusea de Sartre, que decía, la infancia decide. Bueno, desde esa infancia tomo esa determinación. Bueno, voy con estos niños y donde ellos están es donde voy a filmar. Entonces fue simplemente esa mi decisión. No tenía ni luces ni actores. Entonces dijo, tomé la decisión, donde ellos están, filmo, y donde pega la luz, filmo. Y fue así como hice la película. Claro, sí, muy interesante, sí, es increíble. Entonces, o sea, en un momento habías pensado tener actores y después, bueno, pero es medio loco porque en un punto, digamos, bueno, este trabajo con no actores va de la mano por ahí encasilladamente de algo más, de un ejercicio de género documental, pero esas escenas parecen, entre comillas, de ficción, ¿no? Si nos guiamos por esas cosas más superpuestas. O el trabajo sobre la luz que hay, ¿no? Es bastante impactante, ¿no? En ese sentido, tiene un híbrido que a mí me interesa mucho, porque hay una puesta en escena, hay una elección de luz, elección en el sentido de, bueno, voy a filmar a tal hora, no es que Ujú. tenía luces para iluminar, pero decir, bueno, voy a filmar a tal hora, esto, pero y la puesta en escena es de ficción, hay una elaboración sobre el tiempo, en el sentido de que la imagen tiene una ralentización que Sí. también la hace más de ficción, pero por otro lado, para mí era casi como si estuviera documentando la vida de esos niños. Ujú. Por otro lado, lo que sucedía ahí era como un documento, y para mí, dentro mío, era cómo imagino yo los sueños de los Oiburu. Era así algo Mm. temporalmente, como con una condensación fuerte. Era Claro, cómo puedo recordar yo el sueño del otro. Digamos, entonces es claro, como un cruce ahí entre la imagen recuerdo y la imagen sueño, digamos. Algo así era lo que yo quería lograr. claro. Sí, de hecho, una de las cosas que me parece que estructura bastante, bueno, no sé si como obviamente imagino que lo pensaste desde el montaje, es esa entrada de un sumergirse en el agua y también en el cierre, un nuevo sumergirse y salir de estos niños y niñas, ¿no? Como una forma de afirmar un lugar desde donde se construye el recuerdo, ¿no? Como que hay que sumergirse como otro tiempo a ese agua, a esa naturaleza, no sé, bueno, obviamente es una metáfora, ¿no? Mis palabras van a ser peores de lo que son las imágenes, pero bueno, eso me evocaba un poco esa entrada que aparte, ese agua también con un poco es una imagen que también suspende como esa cuestión mimética de enseguida asociar la imagen a una persona y nada, o sea, abre más al sonido, que es también algo que es muy importante en la película, ¿no? No sé Sí, en ahí cómo realidad apareció. yo siempre pensé que la memoria te demanda un movimiento. O sea, hacer Mm. memoria es algo que te demanda un movimiento, te demanda un sumergirte, con todo lo que puede implicar sumergirse, porque te puedes sentir un poco ahogado también muchas veces. Claro, También implica eso. Pero siempre pensé en esto, bueno, tiene que haber un movimiento de principio y de fin, o sea, tiene que haber un prólogo y un epílogo en esta película, porque es lo que te demanda la memoria, te demanda un movimiento. Y por otro lado está todo el trabajo con el sonido, que fue para mí una determinación muy fuerte, poner a los Oiburu o no poner a los Oiburu, que fue una decisión ante la que me paré 180 veces aproximadamente, porque
por un lado, pensaba, es algo casi que te diría me dieron ellos, que la historia de ellos es la historia de todos. Es la historia de todos los exiliados, es la historia de todos los familiares desaparecidos, es la historia de todos los perseguidos. Y eso, ellos muchas veces me decían, pero nuestra historia no es distinta, es la misma historia que empezaban. Creo que eso tiene que ver con un trabajo sobre la memoria. Y por otro lado pensé que al poner solamente las voces, había una trama que se abría, porque también la película se volvió como una película de voces. Están las voces de ellos, está mi voz, está la voz de la niña del principio, está la voz del represor, está la voz de un delator, que no es algo menor, digamos. Esas voces, por otro lado, son un documento. Y se me fue volviendo la peli. O sea, yo me iba encontrando con voces, con voces, con voces, con voces, con voces. Y dije, bueno, ok, voy a hacer una película de voces, pero voy a tratar de abrir esa trama de manera que, como el sonido no tiene significante, yo trato de generar un espacio-tiempo para que el espectador también entre. Yo, en realidad, eso era lo que quería generar. Desde el cine, un espacio-tiempo para que alguien pueda estar y pueda hacer su propio ejercicio de memoria también. No quería dar algo por sentado, ni un rostro, ni una palabra, ningún... No, no quería automatizar un gesto de memoria. Claro. Eso, en realidad, sino que esta película es simplemente una invitación a hacer memoria, ¿verdad? Mm. Y me quedé pensando ahora, bueno, cuando hablabas de los testimonios, por ahí para contarles a los que están ahora participando también un poco de dónde salen. O sea, aparte hiciste las entrevistas y otra parte es de archivos oficiales, que es del archivo del terror, que, bueno, que están ahí desclasificados, toda la documentación de la dictadura, que bueno, en Argentina se borró, de hecho se está pidiendo todavía que se abran algunos archivos. Pero bueno, ahí en Paraguay varios artistas o cineastas han trabajado, ¿no? Con ese archivo, o está todavía... No, la verdad es No, que no. Con no. ese archivo yo creo que ahora van a empezar a trabajar. También ahora hay un instituto de cine en Paraguay y eso abre una chance a que mucha gente pueda empezar a hacer cine con fondos de Paraguay. Pero en realidad con el archivo creo que no trabajó nadie y de hecho el archivo de sonido yo encontré con unos amigos porque me fui a hacer una instalación al archivo del terror, se conmemoraba el Día del Desaparecido Detenido, me pidieron que vaya a hacer una instalación, yo tengo como una relación de afecto, digamos, con la gente del archivo, y me voy, y claro, tenía como la licencia de tocar lo que había ahí, y encuentro unas cajas de cassettes. Con, y le pregunto a la directora del archivo, que además había sido mi profesora en el colegio, estas cosas de lugares muy pequeños, y le digo, Rosa, ¿qué es esto? Y me dice, eran los informes de los piragüe, y piragüe es una palabra en guaraní que viene de p, que es pie, y dagüe, que es peludo. Eran como los pies peludos, los silenciosos, los que no hacen ruido, los controladores. Me dice, eran informes de los piragüe. Y yo le digo, ¿puedo escuchar esto? Y me voy al archivo y no podía dejar de escuchar. Mm, Empiezo a escuchar delaciones reales, empiezo a escuchar interrogatorios, empiezo a escuchar marchas, empiezo a escuchar misas, empiezo a escuchar los lugares en los que se infiltró el piragüe, el delator. mm, Y por otro lado, si bien yo me había visto todo el archivo de imagen, porque me vi todo, me sé de memoria el archivo de imagen, pero de memoria, Pablo, cosa que me afectó muchísimo porque no fue mm, liviano meterme ahí, pero cuando tuve el de sonido fue peor. Y eso también fue algo fuerte para mí porque la cabeza se me disparaba. No veía, el sonido no tiene significante. Entonces era como si tuviera enfrente la delación. ¿Sabes qué? Sentía que a- tenía como actuando en sonido mm. algo de terror y miseria de Brecht. Eso me parece, eso sentí. Fue lo más brechtiano que vi. Era terrorífico.
terrorífico, era escuchar una delación, escuchar un interrogatorio, escuchar que tenían música. ¿Y qué hacían con esa música? Ponía cuando torturaban. O sea, claro, fue así, y sentí una urgencia muy grande de tocar, de empezar a sacar cosas con esos sonidos, y empiezo a sacar cortos, están abiertos en mi sitio de Vimeo, y hago ahí una trilogía que se llama Tristezas de la Lucha, y saco primero esos cortos y después uso este sonido en este largo, después volví a usar en otro largometraje que hice que se llama Veladores. sí. También me gustaría pasarte, y te va a gustar verlo, me va a gustar pasarte, porque Sí, eso, lo vi en Doc Buenos Aires, lo Veladores. viste en Buenos Aires, sí, Sí, porque también di y de algo de bueno, la infancia, pero sí, no que, sé. para que no lo vieron, bueno, es un ejercicio que hiciste a partir de como esta herramienta de Zoom, de poner a relatar cartas del intercambio de exiliados en Argentina, que mayormente entiendo, bueno, fuera de Paraguay, de la dictadura, pero bueno, por sus nietos o nietas, ¿no? De estos exiliados, ¿no? Que contactaste y bueno, y leen esas cartas y es muy lindo, es como una especie de instalación en vivo, pero en formato Sí. largometraje, muy coral, donde, bueno, bueno, es bastante interesante para pensar la cuestión de la herencia, la memoria, ¿no? De estas nuevas generaciones, cómo repiensan, nada, bueno, cómo toman su propia voz, a la voz de otros, ¿no? Sí, pero bueno, un poco pasa eso con el archivo. Yo ahora igualmente sé que hay gente que está queriendo hacer, que tiene proyectos con la dictadura, y mucho proyecto con la dictadura en esta generación. Te digo, la generación entre 25 y 40 años, de realizadores entre Mm, 25 y 40 años. Yo creo que ahora ese archivo va a empezar a tener como otra fluidez. Pero en ese momento en que o sea, nadie quería saber nada de tocar esos archivos. Nadie. O sea, te ibas al archivo, estaba vacío, de hecho. Yo trabajé con los originales porque nadie quería ir a trabajar claro. con eso. Mm. Sí, sí. Bueno, a mí me parece algo de lo interesante del arte, bueno, el cine, este tipo de cine que trabaja con el archivo y lo que haces vos, que también el archivo sea, puede ser un poco opaco, a veces está a la disposición de esa información, pero hay que encontrar pistas para poder leerlo, ¿no? Y sobre todo para conmoverse, ¿no? Y creo que es un poco eso lo que es interesante de la película. Pero bueno, no quiero monopolizar más la palabra, a ver si alguien quiere preguntar o también está con ganas de comentar algo. Eh, Aquí tenemos varias gente conectada. Eh, si no sigo preguntando, pero bueno, aprovecho. Nada, si nos quieren contar algo de lo que les pasó con la película o tienen alguna inquietud, Sí, aprovechamos. Pablo, Sí, Pablo, hola. Sí, hola. Pablo y Paz. A mí bueno, quería decir que me impactó muchísimo el tema de la fotografía, la imagen, me pareció, bueno, toda una producción muy diferente, quizás a otras, y me impactó mucho, me conmovió mucho. Y, y hubo esas escenas de los niños y las niñas en la naturaleza, donde un poco lo que ustedes decían, ¿no? Esto de que la naturaleza era como el mundo de la infancia, y a su vez esa paradoja entre el miedo que ellos mismos, ¿no? Referían a una infancia totalmente sumergida en el miedo, ¿no? Y cómo hablaban de cuidar y cuidarse. Y sentí como que el concepto de cuidado ahí de la infancia tenía otras connotaciones. No sé si es algo mío, una interpretación mía, pero la quería compartir. Sí, tenía que ver cuidarse entre ellos. Bueno, a Rolando lo secuestran con su papá. Rolando tenía 11 años, era muy Mm, chiquito. A Rogelio lo secuestran ya de más grande, a los 18 Claro. años, y a Jazmín la Ah, quisieron secuestrar muchísimas veces. 2 o 3 intentos hubieron. se Entonces me pone ellos, la piel de gallina. sí, es que es muy fuerte. Entonces ellos vivían pendientes unos de otros, pero de una manera ya muy orgánica, por otro lado. O sea, Sí. eso es lo terrible de una dictadura tan larga, 35 años, que se te vuelve cotidiano lo terrible.
Yo me acuerdo que nosotros teníamos un guardia, cada vez que llovía, mi mamá me decía, anda a decirle al guardia, un guardia quiere decir alguien que nos controlaba, no que teníamos un guardia en mi casa, alguien que nos controlaba. Y me acuerdo que cada vez que llovía, mi mamá nos decía, anda afuera, decirle que puede entrar al garage para no mojarse. O no sé, llegaba Navidad y anda a llevarle esto para que, o sea, era así. Convivíamos como Terrible. con alguien que estaba anotando todas tus entradas, todas tus salidas, quién se iba a mi casa, si había un cumpleaños, nosotros nos teníamos que ir a una comisaría, teníamos que avisar. Imagínate los goiburú que vivían huyendo. Que esa fue la historia de la vida de esos niños. Era agarrar las cosas y empezar, y se perdían, las cosas se van perdiendo en el camino. Era como que por un lado ya el exilio te saca esa sensación de pertenencia. Claro. Pero además, creo que esa sensación de no tener pertenencia se daba que tenían que mudarse todo el tiempo. O sea, no es que tuvieron una casa en el exilio. Y vos decís, bueno, hicieron acá sus amigos, en esta ciudad. No, era todo el tiempo. Fue un exilio muy complejo el que tuvieron ellos. Gracias, Paz. No, vos. Paz, ¿cómo estás? La verdad también agradecerte y bueno, me gustó muchísimo y encontraba también muchas similitudes con infancias en el Chaco, de nuestras infancias del Chaco. Y quería preguntarte, sí, porque me quedé cuando aparecía en esto de cuidarse también, como el relato que dice, bueno, aprendí a escribir los números, ¿no? Esto de que aprendió a escribir los números copiando las matrículas de los autos, ¿no? Y te quería consultar si respecto a sus recorridos escolares, si existían, si había algo de ese orden, si no existían, si en ese constante cambio de casas, como eso, bueno, la cuestión de la clandestinidad, bueno, ¿qué pasaba allí también? Y bueno, nada, eso, ¿cómo te apareció en la propia investigación alrededor del documental, de la película? Vos sabéis que fue una película que a mí en algún momento me trajo como mucho conflicto interno, porque en Paraguay el hecho de ser guerrillero es algo muy mal visto. No está todavía trabajado que era una forma de pelear contra una dictadura y que además de la única manera que se sacó a Stroessner fue por las armas. Realmente no se lo pudo sacar de otra manera. Pero ser el hijo de un guerrillero y además que Agustín era como un enemigo personal de Stroessner. Estuvo muy cerca de matarlo muchas veces. Y era alguien a quien Stroessner realmente lo tenía así, en el medio de la frente. A este tipo hay que matar. Y ellos tuvieron, su colegio, tuvieron sus amiguitos. También Agustín tenía una compañera militante que con su marido trataban de ir a las mismas ciudades, era médica ella también. Gladys Hanneman, una militante increíble. Entonces, trataban como de formar familias así, pero también llegaron ellos a la adolescencia, si digo ya 17, 18 años, y tenían miedo de que sus propios amigos sean controladores, por ejemplo. No, ya había un instinto con esa cuestión, nunca más ellos tuvieron una vida sin estar mirando qué es lo que pasa alrededor tuyo. De hecho, siguen viviendo así. O sea, vos ves que naturalmente se van a un bar a tomar un café contigo y lo primero que hacen es así, un escaneo muy rápido, muy hábil, de quiénes están. Ya es algo incorporado, porque es la historia de sus vidas. Es la historia de sus vidas. O entraban y te decían, supe que llegaste porque vi tu auto con chapa tanto. Y vos decís, no puede ya ser de otra manera.
Ellos tuvieron una vida escolar, tenían sus cumpleañitos, tenían su perro, tenían su gato, tenían sus cosas así, tenían sus juegos. Y eso fue, yo creo que es algo, que es un mérito muy grande de su mamá, de tener dentro de todo una infancia, de preservar dentro de todo una infancia. Es así algo que yo siempre sentí a esa mujer como, mira, te voy a leer un texto que tengo acá. Espérame porque lo tengo acá. Estoy en una residencia, estoy en una beca, donde estoy escribiendo mi próxima película y es sobre el exilio también. Entonces tengo el final de una película que se llama Caos, de los hermanos Taviani, en la que hay un monólogo de un hijo con una madre que ya no está, que está muerta, y le pide igual que le cuente otra vez una historia. Y la madre le dice una frase que nunca me olvido, que le dice, exilio. Exilio significa lágrimas y temores para una madre. Le priva a los chicos de su casa y de sus juegos. Exilio significa todo esto, porque es una cantidad... Y yo siempre sentí en la madre de los Voiburú el peso, para una madre de lo que implica un exilio. De hecho, cuando mi papá fue exiliado, yo me acuerdo que mi mamá le dijo que ella se iba a quedar. Y se quedó, y le tuvo a mi hermana sola, y se quedó. O sea, son decisiones muy fuertes para una madre, porque es verdad, hay algo en la infancia que se rompe. Sí. Qué fuerte, sí. Gracias. Nunca había Gracias. hablado de esto así. Gracias. Bueno, hay una participante, nos comenta Laura, dice, es atrayente la relación entre las imágenes, las voces y las composiciones escénicas que se construyen, que llevan a vivenciar al espectador ese momento histórico. Bueno. Muchas gracias. Total. Y me quedé pensando en esto que decías de la historia, de contar una historia de nuevo, y un poco la película también, ¿no? Arranca con esto del monte, el guaraní, ¿no? Esta pequeña historia, ¿no? También de cómo se transmitía una historia, ¿no? Con esta, De no cómo sé se de transmite dónde. una historia y por otro lado, de cómo se transmite una historia que es algo en realidad que tenía que ver, eso tiene, ese texto es el fragmento de un cuento judío, en realidad, que si hay algunos que saben preservar bien la memoria son los judíos, que en ese sentido es muy impresionante el trabajo que hicieron hasta ahora, con todo lo que tiene que ver con el holocausto. Yo les tengo una gran admiración en ese sentido. Y tiene que ver, es un fragmento de un cuento judío, y pensé muchísimo si se leía en español o se leía en guaraní. Tenía el conflicto de que lo único que está en guaraní es la delación, quería preservar eso como algo distinto, es además otro tono distinto, porque los uiburú hablan muy bien guaraní, muy bien hablan guaraní, eso sí tenían de su papá y de su mamá, que hablaban guaraní entre ellos por otro lado. Claro, que estuvo prohibido el guaraní también, ¿no? Sí, estuvo prohibido en la dictadura porque se asociaba como a lo pobre. O sea, Stroessner no quería que haya una imagen de un Paraguay pobre. Entonces, claro, el guaraní ahí se vio como anulado, como lengua. Y nada, simplemente lo que pasa, el guaraní tiene una transmisión oral que es muy fuerte, y más que una tradición escrita. Entonces, era imposible, fue imposible. Además, en Paraguay es como que se habla mucho español, pero lo importante se dice en guaraní. Cuando vos querés insultar a alguien, lo primero que va a hacer alguien es decirte algo en guaraní. Te duele profundamente. Como también si te quiere decir algo lindo, hay algo que nosotros encontramos el sentido solamente diciendo una palabra en guaraní. En la radio los comerciales son en guaraní, los chistes son en guaraní. Hay algo fuerte que nosotros tenemos. Bueno, es nuestra lengua oficial, de hecho, con el español. Pero yo quería que quede esa delación en guaraní. No sé, me parecía que
que le da un tono de lo que se hacía de manera clandestina, no clandestina, porque ellos vivieron también en la clandestinidad, los Uigurus, sino, no sé, había algo también en el tono de ese hombre que hablaba en guaraní. Y quería dejar como un apartado, digamos, como, no sé, como una voz más, pero de la que está del otro lado. Vale. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo fue accediendo al material documental de archivo y qué decisiones tuvo que tomar al incluirlo en el film? Bueno, un poco estuvimos contando cómo llegaste por lo menos al archivo. No sé si hay algún Sí, detalle más. yo llego al archivo, no sé, pido permiso, me voy y me voy haciendo amiga de la gente del archivo también, y eso me abrió muchas puertas. Tuve acceso realmente a lo que quise, pero sí me llevó mucho tiempo, me llevó aproximadamente 3 años juntar todo el archivo de los Uigurú, de las fotos de la infancia, las cartas que tenían ellos. El archivo de ellos me fue dificilísimo, los tuve que molestar muchísimas veces, tuvieron que hacer ellos como un proceso interno entre ellos, de buscar las fotos, de encontrar, porque claro, el hecho de haber vivido en una clandestinidad no te permite tener, no sé, fotos normalmente, o un álbum, o era como que estaba todo desperdigado, algunas cosas tenía uno, siempre hay uno que también se queda con todas las cosas en la familia, y era decir frente a los otros, bueno, no, yo tengo estas fotos de papá, y no querían que los otros tengan. Hoy en un momento donde vos podés digitalizar una foto y todos la pueden tener, pero no, era como yo tengo algo que vos no tenés, era, que son cosas familiares muy normales por otro lado, pero me llevó mucho tiempo acceder y completar el archivo de ellos, y las decisiones fueron todas tomadas en el montaje. Yo me fui como con todo a montaje, y me fue muy difícil decir qué va, qué no va. Hoy retrospectivamente, no sé, digo, ¿cómo no puse en tal esquela que Agustín desde la cárcel le envió a su esposa? Y en el momento sentí que no tenía que poner, que iba a distraer, pero hasta hoy siento mucho no haber podido usar todo el archivo que tenía. Claro. Sí, bueno, también por ahí puede ser medio infinito ese archivo y hay que Y lo es. recortar por algún lado, sí. Sí, Lo es, y también la película se volvía como si después de una espiral había otro, y después terminaba esa espiral y había otro, y terminaba, y sobre todo en una dictadura tan larga. Yo hago una insistencia en eso, porque, no sé, Rogelio habrá tenido 4 años cuando empezó la dictadura, y cuando terminó tenía 40. Es claro. mucho tiempo. No, y también pienso en el impacto que por ahí estos documentos salgan a la luz, pero también en un contexto quizás de impunidad, nada, el nivel de exposición que ellos deben haber sentido o sentir, no sé cómo ha sido la recepción, digamos, del film para ellos, y no sé. A mí me asombra mucho la recepción de ellos, porque es algo que lo hablé mucho, de, bueno, ustedes no van a salir, no voy a poner la imagen, voy a poner la voz, voy a usar las fotos, voy a contrarrestar en las fotos entre la mirada de ellos entre ellos y la mirada de los controladores sobre ellos. Fue algo muy hablado. Y a ellos, no sé, a mí me asombra mucho, porque cada vez que la película se pasa, ellos se van a verla. Ellos quieren muchísimo la película, y a mí me asombra muchísimo que cada vez que la película sale, ellos se van a verla. Es algo que me emociona, por otro lado. Me emociona mucho. Qué interesante, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más ahí en el chat o... Yo quería, bueno, la verdad que muy sensible, muy sensible, muy sentida. Nos hace reflexionar a todos, si bien yo soy de una generación que esto no me ha sucedido, pero bueno, en la piel uno lo siente, la verdad. Paz, que tenés una forma de transmitir y una sensibilidad que uno lo vivenció en el film. Y yo me quedo con esta historia rota de la infancia, pero también digo qué incertidumbre, ¿no?
vivir todo un recorrido en esta vida, con esta tristeza y una incertidumbre de no saber qué pasó. Es el día que se fue. Pienso que es triste para todos los que vivimos un duelo y sabemos dónde está. Creo que es un dolor sin fin. Es un dolor sin fin, y además en el caso de Agustín pasó algo muy, muy terrible, que como era un enemigo específico de Stroessner, las versiones sobre lo que pasó con Agustín son muchas. Que está en el Estado Mayor, debajo de un edificio de 5 o 7 pisos, que está en tal parte de la agrupación especializada, que le llevaron la cabeza cortada a Stroessner, que las versiones son... Yo hay algunas que me cuidé de poner y dije, no las voy a poner para ellos mismos. Esto es algo que de lo que todo el mundo habla en Paraguay, pero cuando yo les pregunté era como, eso ni me menciones. Fue así, no. Entonces yo como que retrocedía otra vez. Porque yo, lo primero que así me dije a mí misma es, no los voy a apretar. O sea, no les voy a apretar. No sé si estuvo bien o no como documentalista. Es algo que hasta hoy me sigo preguntando, y que quizás lo voy a saber en 20 años, pero era hasta donde pueden. Y igual fue, no sé, me han dado mucho, la verdad. Y hay algo que rescato de las entrevistas que para mí es como el gran oro de la película, que es que logré tener con ellos un punto de intimidad. Y quizá lo que escucharon era la quinta vez que me contaban algo, porque es como que nos juntábamos y yo les volvía a grabar, y les volvía a grabar, porque al principio eran voces frías, angustiadas, temerosas, y yo fui buscando ese tono, y nos juntábamos de vuelta, y les pedía de vuelta, y eran ellos y yo y un grabador, ni siquiera a veces había una cámara, era con lo que se podía se hacía. Pero bueno, fue un camino, ¿verdad? Y yo sabía también que estaba hablando con gente a la que muy pronto les fue demasiado tarde. Eso es lo que yo siempre sentí con ellos. Muy rápido fue demasiado tarde para ellos. Jazmín tenía 9 años cuando su papá desapareció. Era una niña. Sí. 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 Sí, es algo que un poco, nada, que creo que un poco se está tratando de poner en escena hoy, es también empezar a pensar la figura de las infancias también como víctimas de la dictadura, ¿no? Los momentos de los secuestros de los padres, las madres coinciden también con secuestros temporales también de los niños y las niñas, y bueno, todavía es difícil un marco legal para la reparación de eso, por lo menos en Argentina, y también poder pensar que no es solo esa figura paterna, sino que también estaban esos hijos o hijas ahí en esas mismas escenas, fueron protagonistas, ¿no? O mismo del secuestro directo de ellos y también el de sus padres, ¿no? Pero bueno, a veces esa cosa, a veces de la figura del hijo, desdibuja también ese lugar, ¿no? De que haber estado también, no solo en las consecuencias, sino en el momento. En el momento y es una marca que te queda para siempre, porque hubo un secuestro, nunca me voy a olvidar que Rolando me contó y me dijo, yo tenía 11 años y si yo no estaba ahí, a papá no le iban a agarrar. Y yo pensé, le dije, pero yo no le podía decir nada, pero pensé, ¿cómo? ¿Por qué pensás eso? O sea, le iban a agarrar igual. Y él me dijo, no le iban a agarrar, porque y me habló en presente, se sumerge, 2 veces me dijo. No le iban a agarrar en el río, lo secuestran a Agustín en el río. Me dijo, no le iban a agarrar, él se iba a tirar al río y él iba a nadar, porque él se sumergía después, así como con un esfuerzo me habló en pasado. Dios mío, ¿cuánto resiste este recuerdo que fue acuñado en una infancia? Dije, qué fuerte esto. Sí. Bueno, ahí María dice, gracias Paz, reconstruir los retazos de nuestra historia común latinoamericana nos ayuda a pensarnos y también a definirnos, solo agradecer. Bueno, eso dice María.
Y sí, yo me parece, me parece muy interesante ahí ya poniendo quizás jerarquizando el gesto tuyo, digamos, ya ahí como autora, directora, de poder tener esa capacidad de leer en esos recuerdos que ellos te transmitieron como forma, digamos, de testimonio, pero también leído como recuerdos, encontrar esto que decíamos, la felicidad y ese retazo también de felicidad, como es ese gesto por ahí medio de Eddie Uberman, como a pesar del horror, a pesar de, hay como un espacio, ¿no? Que se abre ahí yo digo, de felicidad o de belleza, ¿no? En las imágenes, ¿no? De reconstruir algo bueno, que de alguna manera convive con las otras imágenes del horror, ¿no? Y bueno, y eso es interesante, todo este universo poético que veníamos hablando, ¿no? Del agua, de sumergirse, del lenguaje, del guaraní, ¿no? De todo esto que hace tan potente, me parece, a la película. Y bueno, creo que estamos todos, sí. Yo quisiera preguntarle algo a Paz Sí. con respecto a esto que vos decís de lo poético y de las imágenes. Me quedó mucho esa fotografía macro, ¿no? De los detalles de los árboles enraizados en las paredes, las tazas, los platos, los detalles de las ventanas de madera. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo surgió poner esas imágenes específicas, ¿no? Que a mí me llevaron a muchísimos lugares. Esas imágenes específicas sobre todo nacieron de que yo sentí que ellos siempre vivían como en una casa que ya estaba rota. En esas imágenes trabajé sobre todo lo que ya estaba quebrado. Entonces las vajillas todas están quebradas, las frutas tienen una herida, lo herido, más que lo quebrado, lo herido. Entonces los platos están heridos, las tazas están heridas, las frutas están heridas, ellos estaban heridos, los niños que están ahí tenían heridas, las paredes estaban heridas, era así. Ya como trabajar en un lugar, es como entramos a un lugar, por eso son las imágenes del principio también, porque para mí era como la antesala del lugar herido. Bueno, entramos acá y vamos a entrar a una herida. Y era, porque están heridos hasta hoy, ¿verdad? Entonces para mí era como trabajar como con todo ese universo ya de... Y también era para mí como trabajar con lo que queda de lo que fue un juego de vajilla, con lo que queda de lo que fueron unas sábanas, con lo que queda de lo que fue alguna vez una cama, era como lo que queda. Sí. Maravilloso. Gracias. A vos. Sí, estaba pensando también como igual que hay algo de la intimidad, de ese espacio de intimidad, ¿no? De la casa, bueno, son todas figuras que se van asociando. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no te queremos robar mucho más tiempo, hoy es viernes a la noche. No sé si alguien más tiene una pregunta o ya vamos cerrando. Estamos bien hasta acá. Bueno, que supongo que cada quien se va a quedar haciendo ese trabajo, como dice Vergalá, que el cine funciona un poco en sordina, después va a ir llegando, por ahí un poco más tardíamente, otras palabras, otras imágenes a todo lo que estuvimos compartiendo. Y bueno, nada más agradecerte y bueno, esperemos que podamos seguir en contacto. La idea es que esto en algún momento poder compartirlo, desgrabar estas entrevistas. Bueno, Laura quiere hacer un comentario antes de que cerremos. ¿Sí, Laura? ¿O está saludando? No sé si está saludando o... No sé. A ver. No sé, Laura, contanos. ¿No querés? No, disculpas. Disculpas, bueno. No, bueno, eso, y nada, seguiremos trabajando con esto y esperemos después poder también, vamos a poner online el video, así que va a estar disponible. Y nada, agradecerte un montón, Paz, por conectarte, por este rato, por poder permitirnos pasar esta película, y nada, de nuevo, muchísimas gracias por este rato y de compartir
nada, eso. No, gracias a ustedes y bueno, nada, que Argentina gane el domingo. Gracias, Paz, Esperemos. la verdad, extraordinario haber estado con vos y haber compartido el documental, extraordinario. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias a Muchísimas ustedes. Gracias, Pablo, también por Bueno, Gracias, todo lo que nos Pablo. ofreciste. Es bueno, verdad, gracias, Pablo. Bueno, Gracias por la invitación. no, un placer. bueno, Un gracias lujo, a todas y como a yo le todos. decía, un lujo también en este momento, que bueno, estás presentando tu película también y muy activa, así que por eso también un lujo poder tener ese rato para compartir, porque sabemos que estás con muchas cuestiones, así que buenísimo que te hayas podido tomar este ratito con nosotros y nosotras. Gracias a ustedes. Bueno. Bueno, nos despedimos y que tengan un buen fin de semana y bueno, suerte. Veremos Gracias. qué nos pasa el domingo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.